Teoría de la personalidad según Freud. La personalidad se funda en aquello que amamos y perdimos. Propuesta por el padre del psicoanálisis, el austríaco Sigmund Freud. Esta teoría propone que la personalidad de los individuos se forma a lo largo de su historia de vida mediante la sumatoria de todos los objetos amados y perdidos. Dichos objetos vendrían a ser en primera instancia los padres por quienes se produce inicialmente un vínculo de amor que el llamado complejo de Edipo nos hará superar mediante la renuncia, pero posteriormente será otros quienes ocupen su lugar de objeto amado y luego perdido, como los amigos, parejas, colegas, etc. Esta dinámica de amor y renuncia va formando al yo, una de las tres instancias básicas de la psique para Freud, junto con el superyo o la ley y el ello o el inconsciente, a medida que éste asimila como propios algunos de los rasgos de cada objeto perdido. Así, de un profesor muy querido, podemos heredar nuestra vocación a ciertos gustos de algún amigo, etc. En todo caso, según Freud, la personalidad vendría a ser una suerte de colección de objetos perdidos que nos confieren un recorrido afectivo único, pero con muchos puntos de encuentro con los demás. Teoría de la personalidad de Jung. Esta teoría de la personalidad de 1921 propone que ciertos arquetipos determinan la confirmación de nuestra mente, las cuales permiten la existencia de 8 perfiles posibles de la personalidad, que son: pensamiento introvertido, personalidades centradas en su mundo interior, mucho más que en el afuera, e interesadas por el pensamiento abstracto, reflexivo y teórico. Sentimental introvertido, personalidades empáticas que valoran su vínculo con los demás, aunque no sean muy dadas a expresarlo de manera abierta y franca. Sensación introvertido, personalidades enfocadas en fenómenos subjetivos, introspectivas, pero más vinculadas con la que captan sus sentimientos, o sea, con su propia sensibilidad. Intuitivo introvertido, personalidades soñadoras que se desapegan de lo real inmediato y son dadas a la fantasía. Pensamiento extrovertido, personalidades que disfrutan de la experiencia, o sea, de registrar lo que ocurre a su alrededor y constituir con ello un sistema mental abstracto. Sentimental extrovertido, personalidades muy sociales que disfrutan de la compañía de los demás y presentan baja propensión al pensamiento y la reflexión de tipo abstracto al ser más inmediatistas en sus intereses. Sensación extrovertido, personalidades que anhelan nuevas sensaciones provenientes del afuera y de los demás, por lo que suelen ser dadas a la búsqueda del placer y ser muy abiertas a lo nuevo. Intuición extrovertido, personalidades aventureras, carismáticas y dotadas de liderazgo, que entienden a ocupar roles protagónicos en su comunidad y a liderar causas sociales, políticas o comunitarias, dado que se realizan ante los demás. Teoría de la personalidad de Carl Rogers. Esta teoría propone un abordaje fenomenológico de la personalidad, es decir, en la manera de captar la realidad y asumirla como propia. Para ello, Rogers definió lo que es una persona altamente funcional, cuyas características servirían para definir los distintos tipos de personalidad que hay. De esta manera, Rogers propuso que las personalidades consistieran en combinaciones de 7 rasgos funcionales. Apertura a la experiencia. ¿Qué tan dispuestos estamos a la exploración de las nuevas posibilidades y a las nuevas experiencias vitales? ¿O qué tan
defensivos nos mostramos ante ello. Estilo de vida existencial. ¿Qué tanto le damos sentido propio a las experiencias que vivimos, creando así un significado personal para nuestra vida? ¿O qué tanto tenemos a esperar que la vida encaje en parámetros prejuzgados? Autoconfianza. ¿Qué tanto creemos o no creemos en nosotros mismos ante las situaciones que se nos presentan? La creatividad. ¿Qué tan dados somos a la imaginación? Libertad de elección. ¿Qué tanto podemos asumir nuevas formas de comportamiento frente a las tradicionales en situaciones en que no nos funcionen bien, creando así nuestras propias decisiones sobre la marcha? Carácter constructivo. ¿Qué tanto podemos conservar el equilibrio vital a la hora de darle respuesta a nuestras necesidades? Desarrollo personal. ¿Qué tan dispuestos estamos a asumir el cambio constante como un proceso de crecimiento que no posee un fin? Teoría de la personalidad de Kelly, derivada del cognitivismo y constructivismo. Esta historia propuesta por el psicólogo estadounidense George Kelly se conoce como la teoría de los constructos personales. Este autor propone que cada individuo organiza su experiencia de la realidad en base a un conjunto ordenado de constructos mediante sistemas binarios de oposición, como por ejemplo bonito, feo, verdadero, falso, etc., que sirven para evaluar las situaciones y para predecir los eventos futuros. A medida que tenemos experiencias, estos constructos se irían remodelando constantemente, implicando que nuestra personalidad está en constante cambio y reestructuración mientras vivamos. Teoría de la personalidad de Allport. Teorías de la personalidad. Cole Allport clasificó los rasgos de la personalidad en cardinales, centrales o secundarios. Para el psicólogo estadounidense Gordon Allport, la personalidad es la integración de un conjunto de rasgos únicos que nos distinguen de los demás, organizados en un sistema de respuestas que de manera inconsciente intentamos usar para responder a todas las situaciones de la misma manera, pero como ello no funciona, lógicamente nos adaptamos al medio incorporando o eliminando elementos fundamentales de la personalidad, que Allport llama rasgos. Los rasgos pueden ser cardinales, centrales o secundarios, dependiendo de su importancia estructural en el sistema de nuestra mente, y por ende algunos serán más sencillos de cambiar que otros. La personalidad vendría a ser el conjunto de los rasgos que perduran en nosotros. Teoría de la personalidad de Cattell. Esta es quizá una de las teorías de la personalidad más conocidas, propuesta por el psicólogo británico Raymond Cattell. Por ejemplo, Cattell plantea que la personalidad consiste en la función de un conjunto de rasgos, comprendidos como tendencias a reaccionar de una determinada manera. Dichos rasgos pueden ser temperamentales, dinámicos o aptitudinales. De este modo, Cattell desarrolló los factores primarios de la personalidad, que son 16 en total, y se miden con el célebre test de personalidad 16PF, y serían afectividad, inteligencia, estabilidad del yo, dominancia, impulsibilidad, atrevimiento, sensibilidad, suspicacia, convencionalismo, imaginación, astucia, rebeldía, autosuficiencia, aprehensión, autocontrol y tensión. Teoría de la personalidad de Hans Eysenck. Es el psicólogo inglés autor de esta teoría centrada en lo biológico, para el cual ideó el modelo PEN,
una explicación de las motivaciones de la personalidad en base a elementos internos del organismo. Así, Eysenck determina 3 factores centrales para definir la personalidad: psicoticismo o tendencia a actuar con dureza, que dependería de la activación del sistema de activación reticular ascendente; neuroticismo o estabilidad de las emociones, que dependería del sistema límbico; y por último la introversión o extraversión, tendencia a focalizarse en el mundo interno o externo, el cual se vincula con los niveles de andrógenos y de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. En base a los niveles de estos factores, las personalidades podrán ser de una u otra manera según Eysenck. Teoría de la personalidad de Costa y Mack, conocida como el modelo de los 5 grandes. Esta teoría propone la existencia de 5 factores alternativos de la personalidad, que siempre básicos en los cuales se fundamenta. Cada uno se compone de una tupla cuyos extremos denotan ciertos rasgos básicos de la personalidad, y que son: extraversión, introversión, la alta o baja sociabilidad y tendencia al disfrute de la compañía de los demás; apertura a la experiencia, la imaginación activa, la sensibilidad estética, el atrevimiento vital, por un lado, y las conductas más convencionales y familiares por la otra; responsabilidad, el grado de compromiso y autocontrol del individuo, no solo ante sus impulsos, sino en la planificación, ejecución y organización de sus tareas; amabilidad, egocentrismo, también considerada cordialidad o afabilidad, representa la empatía y el grado de conexión emocional con los demás, aunque en su grado opuesto está la compatibilidad y el escepticismo; neuroticismo o inestabilidad emocional, se trata del alfa de control o del orden de los individuos, o de la capacidad para dejar estar las cosas. Los altos niveles de neuroticismo se traducen en la ansiedad, hostilidad, depresión o vulnerabilidad. Y por último, la teoría de la personalidad de Gray. Esta teoría también se conoce como el modelo de Bis, sistema de inhibición de la acción, y como Bay, sistema de aproximación a la acción. Geoffrey Gray explica que existen 2 mecanismos de activación o inhibición de la conducta humana, anclados por un lado en la introversión y la ansiedad, y por otro en la impulsividad y extroversión. Ambos sistemas actuarían conjuntamente para formar nuestra personalidad.